Sí, sí, sí. Grillos que suenan. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué dices, Sapo? Es un gusto saludarte tanto a vos como a la audiencia, como a Alvin Green, nuestro gerente de salida al aire, en Fácil Desviarse, y también a César Giacosa, presidente del streaming por YouTube de este programa. Alias el Switcher Master de Switcher Master. Hoy por primera vez hay más gente del otro lado del vidrio que de este, ¿no? Veo 4 rostros, veo un Fabre, veo un César, veo un Gastón y un Alvin. Y de este lado, Nico y yo mano a mano. Pero con este programa. Voy a prender una vela. 4 cabezas, que a veces pueden ser 3. No te pongas burdo, estamos nosotros dos y 4 cabezas. No, digo, el programa son 4 cabezas. Rotativas, ¿no? Por cierto, le mandamos un gran abrazo a Jorge Valmele y a Juancho. Exactamente. Bueno, tenemos un programa cargadito, así que vamos a meterle pata. Habló el presidente después de aquel insuceso en donde un Leo Sarro se aproximó a Luis Lacalle Pou para preguntarle si iba a hablar algo sobre los últimos sucesos vinculados a... Si estaba afectado por la noticia, creo que fue la pregunta que intentó meter Leo Sarro. Intentó los homicidios de Maracaná de la semana pasada. El presidente no dio declaraciones, le dijo que no iba a dar declaraciones, se lo dijo de una forma que llamó la atención. Bueno, el presidente hoy finalmente hizo una rueda de prensa. Sí, estaba en Soriano el presidente, se estaba haciendo la inauguración de la ampliación de la Universidad Tecnológica de Mercedes, ahí donde funciona la licenciatura en Jazz y Música Creativa. Finalmente dio declaraciones a propósito del tema, habló sobre la seguridad, que a partir del episodio de Maracaná se ha vuelto el tema de discusión en los últimos días. Si les parece, vamos a escuchar o ver, para quienes nos están siguiendo por YouTube, parte de lo que dijo el presidente en rueda de prensa. Que me queda el gobierno es poner excusa. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon a este gobierno decir que era ajuste de cuentas o otros. Son homicidios. Hay vidas que se pierden. Y en este caso, además, la vida de un niño. Punto y aparte. Lo que no comparto es que se utilice esto como una plataforma de campaña. Para empezar, y no estoy justificando, ¿no? Porque la preocupación es cierta y no hemos podido con el tema de los homicidios. El récord fue en el 2018 y después ahora se mantiene estable de hace mucho tiempo y no está bien eso. Pero que una arenga de campaña sea los niños heridos o muertos, lamentablemente esto se mantiene hace 10 años, lamentablemente. Y no estoy diciendo que está bien, está mal. Pero fue plataforma de campaña también, ¿no? Hace 5 años. Si me dejas terminar, Daniel, porque es un tema muy sensible, yo no tengo apuro, me gustaría redondear estos temas. Efectivamente, fue un tema de campaña. Y es lógico que sea un tema de campaña en la que viene, si es una preocupación. Ahora, vayamos a lo que se decía. Vayamos a lo que se decía hace muchos años. Y voy a cabecear tu centro. Hubo una vez un candidato que dijo que iba a bajar 30% de las rapiñas y los hurtos. No solo no se bajaron, sino que se ascendieron. Daniel, colega de Daniel, público en general, el observatorio, que es el mismo hace muchos años, no es que este gobierno lo haya puesto, es la primera vez en muchísimos años que los delitos descienden. Y no es que descienden este año, que vienen descendiendo. Han descendido sensiblemente los hurtos, han descendido sensiblemente las rapiñas, ni que hablar el abigeato. Lo he dicho más de una vez, ¿estoy conforme? No estoy conforme. Pero hay que decir la verdad, los delitos han bajado, no podemos con los homicidios. Lo interesante de este caso puntual, yo estuve en contacto desde que sucedió el hecho con el ministro del Interior, es que se tienen elementos importantes para poder resolver este crimen. Por supuesto no puedo adelantar más, porque estaría intercediendo o complejizando la... de seguridad. Espera, Daniel, en serio. Déjame terminar en serio. Por ahí parte de la declaración de... Daniel que... Me imagino que era Daniel de León, pero no llegué a reconocer la voz. ¿No? Sí, de Telemundo. Creo. Es en general el Daniel que está ahí en la vuelta. Bueno, puede ser Daniel Rodríguez también, pero ahora no está más. No puede estar más. nacional. Bueno, por ahí parte de la discusión de las declaraciones que daba el presidente. La novedad
vinculada al caso concreto de Maracaná es que hay avances, o que el gobierno entiende que hay avances importantes vinculados a la investigación, que podría llevar a tener novedades en las próximas horas. Después, la otra declaración que ha sido recogida por distintos medios es esa expresión de no podemos con los homicidios, ¿no? Que creo que va a marcar la tónica de lo que será la campaña en los próximos meses. El gobierno diciendo, bajamos los delitos, y va a tener razón respecto a rapiñas, a hurtos, a vigiato, y con la oposición marcándole, bueno, no pudieron con los homicidios, donde también hay dos lecturas para hacer en los números gruesos. Tenés, por un lado, que el año récord sigue siendo 2018 en los gobiernos del Frente Amplio y que la tendencia parece haber cambiado si mirás número a número, ¿no? Porque estás más estabilizado y antes venías en ascenso. Por otro lado, si haces los cortes por quinqueños, tenés que este quinqueño va a terminar siendo el quinqueño con más homicidios, y eso sí no lograste cambiarlo. En los últimos quinqueños se había dado de esa manera, pero bueno, ahora volvés a tener un quinqueño más violento o más mortífero que el anterior. Sí, yo estaba mirando, digo, obviamente vos tenés que usar un comparativo, y ese comparativo es, bueno, cómo estamos con respecto a el último año del pasado gobierno, que es el año 2019, y vos ves, como efectivamente dice el presidente, en todos estos delitos, y los homicidios, puedes decir que está bastante estabilizado, pero un poco menos que el 2019, bueno, han bajado realmente, ¿no? Después se puede, digo, porque se puede hacer política con las cifras, claramente. Yo creo que se puede hacer política. Sí, con se las puede, cifras, pero se hace política. Se hace política con las porque el presidente dice no, que esto se utiliza para hacer política, lo de los homicidios. El presidente, al hacer referencia a estos números, también de alguna forma está haciendo política, porque está comparando con el periodo anterior. Por más que también está mostrando logros de esta administración, está haciendo política y está llevando el foco hacia esa discusión, ¿no? Y no hacia, por ejemplo, lo que le interesa ahora a la gente, que es saber cómo van a hacer para combatir esta escalada de violencia, ¿no? No solo de homicidios, sino del tipo de violencia que estamos viendo en la sociedad. Vos mirá, yo qué sé, es verdad, los homicidios cada 100.000 habitantes en 2018 tuvieron un pico, ¿no? 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Ya en 2019, 11,2. Entonces, si yo me quiero poner pillo, digo, no, nosotros estamos revertiendo la tendencia. Nosotros vos el Frente Amplio. No, digo, del otro lado, obviamente, ¿no? O sea, son muy maleables los números muchas veces, ¿no? Sí, está bien. Porque después, si vos mirás la gráfica... Después además tuviste el 2020, que es un año... Claro, un año pandémico. Y 2021 distorsivo. Distorsivo. Entonces, los homicidios, digamos que a partir de 2018 tuvieron un pico, después empezaron a bajar hasta el 2021. Sí. Yo creo que precisás dos datos para empezar a hablar de algo vinculado, o sea, parecido a una tendencia, ¿no? 2 datos. 2 datos seguidos. Bueno, por eso mismo te digo. O sea, pero 2018, claro, 2018 llegaste de pico. 2019 empezaste a bajar, bueno, yo 11 tendría que estar 2020. Exacto. Exacto. El gobierno te dice, nosotros agarramos el 12,2 y lo llevamos a 9,7 en pandemia. Después, en 2021, 8,6, todavía más bajo que el año anterior. Y después que la pandemia remite, volvimos a una cifra de casi 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Y el año pasado estuvimos en casi lo mismo, 10,7, 10,8, 2022, 10,7, 2023. O sea, estás volviendo lentamente a los valores prepandemia, pero estás por debajo todavía. Entonces, si está, capaz que hasta en homicidios puedo decirte que estoy por debajo de lo que me dejó el Frente Amplio. O sea, en ese sentido podés carpetear. Pero cuando son, digamos, diferencias tan exiguas, ¿no? No sé si puedes carpetear mucho. Porque después el presidente dice... ¿cuál fue la frase que cuando estábamos escuchando, dije, la de los homicidios? Que ellos no habían utilizado, conceptualmente no habían utilizado la excusa de los ajustes de cuentas para señalar el aumento de los homicidios o la cantidad de homicidios, para no hablar del aumento. Claro, pero en realidad se usó ese argumento, ¿no? Cuando Heber decía, la gente que no está vinculada a la actividad delictiva muere muchísimo menos, ¿no? 5 o 6 en el año pasado y 11 o 12, ¿no? La gente trabajadora no muere por rapiñas como moría antes. No se puede decir que las cosas no han cambiado, sí cambiaron. Estás haciendo un distingo, ¿no? Entre unas muertes y otras, ¿no? Sí. Claramente, o sea... Sí, claro, de que fue la crítica que recibió, ya lo hablamos. Jorge Vázquez en su momento. Exactamente. Heber ha hablado de las muertes por disputas en el territorio. Es verdad
que ahora ha habido un viraje desde el Ministerio del Interior. Nosotros hablamos acá con Emiliano Regido a propósito de esa investigación que analizó cómo se contabilizaban los asesinatos por parte del Observatorio de Violencia y Criminalidad, y que daba cuenta de que en realidad ese relato de que el enfrentamiento entre bandas o los ajustes de cuenta explicaban el gran aumento de los homicidios en los últimos años no podía sostenerse desde el punto de vista de la evidencia. Desde el Ministerio del Interior ha habido un viraje. Yo comentaba esto hoy de mañana y con buen tino Leo Abercon me recordaba Pablo Abdala, subsecretario del Interior, hablaba hace unos días en una entrevista sobre eso, decir, bueno, ya no solo estamos hablando de ajustes de cuentas, enfrentamientos entre vecinos sin tener vínculo con el narcotráfico, también terminan a veces en asesinatos, y son problemas que implican otro tipo de abordaje que no necesariamente es el mismo que las bandas narcos o las pequeñas bandas narcos. La cuestión es que cuando pasa igual este tipo de episodios, como que el reflejo vuelve a tratar de justificar los números globales con uno de los factores que influye, aunque quizás o no tenemos claro si es el más importante o no. No, ni que hablar, ¿no? Y falta afinar justamente la estadística de ese caso en ponerle otras etiquetas a la tipología de homicidios en nuestro país. Estaba mirando, estamos volviendo sobre el mismo tema y revolviendo sobre el mismo tema una y otra vez. Sí. Yo creo que, repito, el episodio de la semana pasada en Maracaná por algo generó lo que generó a nivel político y de la sociedad, ¿no? Porque tuvo características de violencia singulares y atípicas, por más que estamos viviendo una escalada, ¿no? Del uso del poderío de arma de fuego, de la cantidad de muertos, indiscriminado. Sí, hay como distintos highlights que vuelven a la discusión cuando vos tenés un episodio tan conmovedor como el que fue la madrugada del viernes. Uno tiene que ver con la discusión sobre las cifras, ¿no? Que está bien, es un anclaje sobre el cual pararse a la hora de... Sí, a la hora de formarse la opinión. Sí. Un ciudadano, bueno, no le queda mucho más allá de lo que viva en su entorno y su sensación de seguridad. Por eso tendremos eventualmente también la encuesta sobre percepción de la inseguridad, que es clave para compararla con las denuncias efectivas, ¿no? Sí, digamos, la de percepción de la seguridad viene dando a la seguridad como el principal tema. Debo decir las encuestas de victimización. Claro, exactamente. O sea, vos efectivamente fuiste robado, fuiste víctima de algún tipo de delito en el último año. Bueno, eso lo comparás después con las cifras de denuncias. Eso te da una aproximación real a la situación de violencia y criminalidad en el país, ¿no? Sí. Pero bueno, uno de los focos donde está la discusión van las cifras, después con algunas soluciones más o menos mágicas, pero que aparecen en la discusión. En estas horas se discutió mucho sobre la propuesta de Gandini de darle mayor participación en las Fuerzas Armadas en algunos barrios que están complicados. Eso fue un eje de la discusión de los informativos el fin de semana. La de los allanamientos nocturnos, porque en este caso tenemos un episodio que se dio en la noche. Claro, no había una investigación concreta sobre el caso, no era que estaban esperando que amaneciera para hacer el allanamiento, pero bueno, también es una herramienta en la que se volvió a hablar en los últimos días. Y la otra propuesta, que ya es un poco más reciente, aunque cuando escuchemos al presidente ahora de nuevo nos vamos a dar cuenta que no es tanto, es sobre si hay que generar o no una bajada de pelota al piso con este tema de parte de todos los actores políticos e ir a un diálogo interpartidario para buscar soluciones de fondo sobre esto y construir políticas de Estado y salir del ring-y-ranga puntual ante cada muerte violenta. Vamos a escuchar qué decía el presidente al respecto. Lo que pasa hoy, lo que pasaba hace 5 años. Hay una realidad que golpea a todos los uruguayos y no demanda un esfuerzo de todos los partidos políticos para encontrar una solución global mayor, una política de Estado. Sí, de hecho, de memoria, 2010, 2016 o 2015 para terminar el 2016, y en este gobierno siempre, todos los gobiernos llamaron a que se aporten ideas. Nosotros en este gobierno tuvimos mucha suerte,
porque se hicieron propuestas y la mayoría o se rechazaron o no se siguió el documento. Curiosamente, fíjense que algunas de esas cosas que el gobierno propuso al resto de los partidos hoy están en la plataforma de otros partidos políticos, cosa que nos alegra, porque cuanto más estemos de acuerdo en eso, mejor. Por supuesto que tenemos algunas discrepancias de base, a modo de hacer memoria, aunque haya pasado el tiempo. La famosa ley de liberación de presos del año 2005-2006, que liberó objetivamente a los presos sin tener en cuenta su conducta en el establecimiento carcelario. Por ahí no vamos, por ahí no hay forma de tener acuerdo. Por ejemplo, cuando los que hoy somos gobierno, pero estábamos en la oposición, pedimos modificar el artículo 222 del Código de Niñez y Adolescencia, que lo que hacía era borrar los antecedentes de los menores, nosotros no estuvimos de acuerdo. En algunos temas puntuales no estamos de acuerdo. La política sobre estupefacientes, sobre drogas, ha sido muy firme y mucho más fuerte en este gobierno. No me crean a mí, vayan a los registros. Récord de incautación de dinero, récord de incautación de estupefacientes, récord de incautación de automóviles, récord de indagados y de procesados por narcotráfico. En algunas cosas no vamos a estar de acuerdo. Vamos a tratar de dejarle de lado y hablar de las que sí estamos de acuerdo. Perdón. Que sea un tema de campaña, es lógico que sea un tema de campaña. Lo que nosotros decimos es en qué nos ha ido bien o qué nos ha ido mejor y todavía lo que no hemos podido solucionar. No, rompe los ojos, así que tapar el sol con un dedo no se puede. Se tiene que cambiar la estrategia porque usted reconoce, no hemos podido, pero aquí es más que... No, porque no quiero entrar en el terreno de las excusas. O sea, prevenir algunos delitos. Por ejemplo, si tenemos información cruzada, antes estaba la DEA, terminó el gobierno del Frente Amplio y se fueron y no han vuelto, pero información con la DEA, información con inteligencia, por ejemplo, paraguaya o eventualmente boliviana, acerca de un cargamento, y si ahora finalmente vamos a instalar los escáneres en el puerto, que se trataron de instalar no sé cuántas veces y no se hizo, bueno, ahí se puede prevenir, ¿verdad? Bueno, después se fue derivando hacia otros temas, no sé cómo lo interpretaste vos. Parece que es una respuesta que habla de escepticismo sobre lo que eventualmente se puede lograr en acuerdo entre todos los partidos. Y cuando digo entre todos los partidos es particularmente con el Frente Amplio, porque la coalición de gobierno ha logrado, más allá que hay diferencias, algunas notorias, ha logrado acuerdos en torno a temas vinculados a la seguridad. Sí, yo creo que igual la enunciación tendría que ser tender a intentar generar esas mesas de diálogo, por más que sepas que muchas veces son por la galería, o sea que son saluda a la bandera, que sabes que efectivamente en tiempo de campaña sobre todo, quizás no logres ni siquiera sentar a todos los actores a lo de una mesa, cosa que no, o sea, lograste digamos a forceps en medio de un periodo de gobierno. Claro, pero no puedes abandonar el discurso de la necesidad de convertir esto en una política de Estado. No, entiendo que eso lo tenés que decir y sería muy nocivo el discurso de no precisamos políticas de Estado en seguridad. En general, cuanto más políticas de Estado puedas desarrollar, mejor. Sobre todo en temas que requieren trabajos de largo plazo, más allá de lo que hagas en términos inmediatos, pero también es verdad que vos no podés gastar la herramienta. Y, digamos, esta discusión ya la dimos creo que fue en enero. Mario Vergara se quedó en su rol de precandidato del Frente Amplio y aprovechó ese mes para generar algunos episodios políticos, entre los cuales estuvo la propuesta de generar un diálogo multipartidario. Y fue criticado desde adentro y desde afuera del Frente Amplio. Gabriel Gurméndez está insistiendo ahora con la posibilidad de armar una mesa y discutir políticas de Estado en torno a la seguridad al margen de la campaña electoral, pero en los hechos vos no lo lograste hacer en el momento en este periodo de gobierno donde estaba más dada la situación, porque vos sabías, estoy hablando del episodio donde Sanjurjo trató de liderar aquel documento multipartidario, vos tenías un gobierno que empezaba a darse cuenta que iba a tener problemas con las cifras, porque
con las cifras específicas de homicidio me refiero, ¿no? Porque ya había pasado el efecto pandemia, habían empezado a levantar los homicidios y ahí se le abre el juego a Sanjurjo para que empiece también a enarbolar un discurso que no había aparecido en el gobierno, sobre todo en la gestión Larrañaga, pero tampoco se había visto con tanta ahínco en el de Heber, a propósito de la prevención, ¿no? Y de políticas preventivas, y el foco de ese encuentro multipartidario fue por la prevención, algo con lo cual no debía generar demasiadas rispideces con el Frente Amplio, que tiene ese discurso precisamente, primero trabajar en la prevención, más allá de que la represión depende de con quién hables, el énfasis que se le pone, pero en la prevención nadie está desacuerdo en que hay que trabajarla, entonces tenía tremenda cancha para que eso se jugara y no se logró. Y no se logró porque, me da la impresión a mí, desde ninguna de las dos partes se hicieron los gestos necesarios para que eso ocurriera, ¿no? Ni que hablar por el lado del Frente Amplio, cuando en su primera reunión ya de mala gana, Gustavo Leal sale con aquello de que esta reunión pudo haber sido un mail. No, sí, y por otro lado, es verdad, Sanjurjo tratando de armar esa discusión, pero por el otro lado ya cruces desde el Ministerio del Interior hacia el Frente Amplio muy duros, que hacían como que era difícil pero que... Sanjurjo pegándole fuerte a Leal también. También. O sea, no es que... No me acordaba si había sido antes o después de eso. No es que, digamos, puso la otra mejilla. No, para nada. De hecho, de hecho, lo que se acusa desde el Frente Amplio es Sanjurjo se reunió, llegó el Frente Amplio con sus propuestas y después lo que hizo fue trabajó los documentos y tomó la hoja de ruta del Frente Amplio, o por lo menos las propuestas que había puesto arriba de la mesa el Frente Amplio. A partir de eso elaboró las propuestas que entendía que el Frente Amplio había remitido, pero no se habían desarrollado. Porque eran titulares. Porque eran titulares, o sea, sin trabajarlas, las tomó y armó ese documento sin discusión y después se lo invita a firmar cuando en realidad desde el Frente Amplio se dice eso no fue un trabajo en serio. O sea, podés, desde de los dos lados, o tres lados, porque había varios partidos en la vuelta, podés entender que hay argumentos razonables para que eso no haya llegado a buen puerto. La cuestión es... Si así no gastás la herramienta. Vamos, nos sentamos todos alrededor de la mesa, pero en realidad nos estamos tiroteando en los medios y el trabajo que hacemos no está encaminado a terminar a buen puerto, la gente va a decir, esto no sirve para nada. Ahí tenés que hacer, mi humilde entender, que hacer como, recuerdo cuando la intervención de la AUF, ¿no? Del fútbol uruguayo, ¿no? Tenés que poner intermediarios, o sea, que sean... Sonó medidas prontas de seguridad que estás pidiendo. No. A lo que voy es... no, está bien. En algún momento se entendió que eso era válido. Bueno, no, pero digo, me acuerdo del padre Popelka, fue, digamos, en ese momento unas personas elegidas para, digamos, mediar entre las partes, ¿no? La selección, las autoridades. O sea, tenés que traer un tercero que se sienta a la mesa con las partes políticas, ¿no? Pero capaz que no sea el que dirija, digamos, esa mesa sea el que es mano, que es el gobierno, ¿no? Sino que sea alguien en que vos le delegás la potestad de articular esas políticas de Estado. ¿Me explico? O sea, las partes se ponen de acuerdo en que hay que elegir a alguien que tenga consenso social, ¿no? Pero, un nombre, y esa persona es la encargada de llevar adelante esas reuniones que eventualmente decanten. Estoy tirando un bolazo está buenísima la idea, pero me da la impresión de que eso cuando los gobiernos llaman a mesas, no pasa nada. Claro, pero lo repasó el propio presidente. Pero eso va a ser asumido por cualquier gobierno como delegar una responsabilidad para la que fuiste elegido. Bueno, es lógico y natural que el gobierno de turno entienda que es mano a la hora de definir las políticas de seguridad. Pero si seguís la lógica del presidente, repasando la cantidad de veces que se hizo... llamado a mesas interpartidarias para atacar el tema de la seguridad y cómo fracasaron o fueron saludos a la bandera, decir, capaz que justamente porque el gobierno, porque la tensión entre gobierno y oposición va a boicotear siempre esas instancias. Si vos introducís un elemento externo, ¿no? Que tenga consenso social, bueno, capaz que lográs estirar un poquito más esa concordia, ¿entendés? Y no que ya a los 2 días se estén tiroteando, no sé. Sí, entiendo, me parece bueno, poco, me parece nunca la humildad suficiente de parte de cualquier partido cuando es gobierno de realmente aceptar de pleno todo lo que le ofrezca la oposición, que a su vez también digamos, elípticamente está diciendo, estás fracasando, entonces por eso me estás convocando a mí. O sea, por eso, pero vos precisás el gesto de las dos partes, porque
por supuesto que el gobierno tiene que ceder un Porque poquito el de gobierno entiende protagonista. que no fracasó acá, ¿entendés? Tampoco. Entonces, partís de la base que el gobierno entiende que no fracasó. Claro, lo que pasa es que si el foco de la discusión va a ser si estás acertando o estás fracasando, ¿no? Y lo pones, un poco la discusión que teníamos ayer, ¿no? Y lo pones en esos términos, probablemente nunca te vas a poner de acuerdo, porque es obvio que la oposición va a entender que vos fracasaste y es obvio que el gobierno ante la disyuntiva va a decir, bueno, fracasé, no fracasé, estoy acertando, va a encontrar los argumentos para decir, estamos haciendo las cosas mejor. Seguramente, la verdad, no está en ninguno de los dos lados, ¿no? Hay cosas que seguramente están bien y hay cosas que seguramente están mal y hay cosas que no obedecen a lo que estás haciendo, dejando de hacer, sino que obedecen a que la realidad es compleja, ¿no? Pero para eso vos tenés que dejar de celebrar 2 delitos más o 2 delitos menos como si fuera una tragedia o como si fueras el campeón de América en materia de seguridad, y desde la oposición también tenés que saber dejar pasar una tragedia y no tratar de capitalizarla políticamente. Yo por eso soy escéptico con respecto a eso, entonces entiendo que tenés que buscar una alternativa. O sea, tenés que buscar otra modalidad de articulación de la política de Estado. Quizás con un referente externo, ¿no? Que ponga a todos en el mismo plano. ¿Me explico? Claro, pero eso es una sesión de autoridad para el gobierno de turno que es inllevable, que además no la esperás y va a contrapelo de la... Por lo pronto, si vas al gobierno, a este gobierno, cuando el presidente, ¿no? Lo decía todo el tiempo, el presidente va a ser el primer policía, respaldo total de la actuación policial, respeto de los mandos, no... Parece muy raro que vos digas, no, bueno ahora, pero entonces lo que sí podés hacer... Va a ser muy difícil entonces que vos logres juntar alrededor de una mesa a gente de diferentes pelos políticos y concertar una política pública de largo plazo. A menos que sigas un camino como el que se siguió. Claro, después te van a decir, no sirve, y tendrán algunos argumentos también para decir que no sirve, pero similar al procedimiento que se siguió con la reforma de la Seguridad Social, ¿no? Vos generás una comisión integrada por los partidos políticos, por los actores relevantes de la sociedad civil organizada, y en este caso también por la academia, donde puedas elaborar medidas más o menos concretas y centrarte en los acuerdos, ¿no? No precisa hacer algo tan atado como es una reforma de la Seguridad Social, donde entonces ahí también se te cayó una parte de la mesa de negociación. Pero no tenés que, no armás un sistema de seguridad que tiene que estar pensado en todas sus aristas, pero podés llegar a una serie de medidas que puedan estar consensuadas por todos, ¿no? Como fueron las comisiones multipartidarias en el gobierno de Mujica, que la mayoría no terminó funcionando, sí funcionó la energía, y es uno de los ejemplos que solemos citar, pero que tenga a la academia arriba de la mesa y tenga un protagonismo fuerte, porque creo que queda claro que acá al sistema político le faltan credenciales para hablar de seguridad, ¿no? Y le faltan elementos para poder hacerla. Eso creo que ha sido notorio, no solo en este gobierno, sino también en los anteriores. Me quedó colgado una. El presidente habló de las cosas que se pueden hacer, las cosas que ya se ha aprendido, que no se pueden hacer, ¿no? Y mencionó, digamos, una serie de políticas que desarrolló el Frente Amplio o, digamos, oposiciones del Frente Amplio, como por ejemplo conservar los antecedentes para menores infractores, para algunos casos. Y habló ya es un tópico, ¿no? La política de José Díaz, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, de librar presos, ¿no? Y la ley de humanización. La ley de humanización. Y yo digo, pues yo creo que he generalizado el concepto de que fue una mala política, ¿no? Ahora, estaba mirando... Por repetida. Por repetida. Sí, por repetir que fue mala, ¿decís? Sí. Porque estaba mirando el observatorio de criminalidad del Ministerio, ¿no? Y la verdad que tiene los datos bastante bien, digamos, en ese sentido. Si uno quiere hacer los comparativos, ahí va a ver las series y es bastante amigable. Y están, obviamente, las tasas de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Por cada año. Y por diferentes, digamos, medidas. Por ejemplo, por seccional policial, ¿no? Entonces vos tenés el mapa de Montevideo. En Montevideo están concentrados la mayor cantidad de homicidios. Y obviamente vos ves que en la zona sur tenés tasas de Suiza, ¿no? 0, seccional 2, por ejemplo. ¿no? O sea, ni siquiera están registrados. O 4 homicidios cada 100.000 habitantes.
2 homicidios cada 100.000 habitantes en la 10ª. Estamos hablando de Pocitos. Después ya te vas más para el noreste y ya tenés tasas que están por encima de la media de México y a mitad de tabla de los estados más complicados de México, ¿no? O sea, de Sinaloa, Guerrero. 33 homicidios cada 100.000 habitantes. 37, casi 38 en la seccional 17, que es la de Casaballe. Te vas para el oeste. La 24, la de la Villa del Cerro. 35 homicidios cada 100.000 habitantes. La de Maracaná, 20 homicidios. O sea, ahí te das cuenta cómo también está, no es una novedad, ¿no? Que está, digamos, encapsulado, digamos, la violencia en algunos barrios de la capital de Uruguay, ¿no? Pero, y ahí fue cuando me saltó, dije, seccional 20. ¿Cuál es la seccional que tiene la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en Montevideo y en Uruguay en su conjunto? La de la seccional 20, dije. Y fui a ver. ¿Y cuál es la seccional 20? La de Santiago Vázquez, la del Comcar. ¿Por qué? Por las muertes dentro de las muertes dentro de las cárceles. Porque si vos vas después a rapiñas y hurtos, en esa misma seccional está en niveles mucho menores que Pocitos, que Puta Gorda, que Carrasco, que lo que sea, y de casi todo Montevideo. En cambio, vas a homicidios y está a niveles de Sinaloa. Casi 50 personas asesinadas, casi 1.000 habitantes. ¿Por qué? Por Santiago Vázquez, por la cárcel de Santiago Vázquez. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos a resolver? El tema de las cárceles. O sea, estamos hablando de metemos cada vez más gente presa, que sale cada vez más gente, cada 26, 27 personas por día, que no sabemos qué hacer con esas personas presas, que muchas de esas personas terminan en ese circuito de violencia, ¿no? Y son las que salen, porque otras directamente mueren adentro de las cárceles. Y por eso tenés esas cifras en la seccional 20. Entonces, repetir la cantinela del proceso de deshumanización que planteó José Díaz, que claramente fue bastante... De humanización. De humanización. Que obviamente fue, digamos, fue un lance romántico, ¿no? Si se quiere, porque no dio resultados, digamos, palpables de aumento de la seguridad. Y, de hecho, sobre el final del último gobierno del Frente Amplio, bueno, las cifras se dispararon. Pero no hay que olvidarse de dónde está uno de los núcleos duros de perpetuación de la violencia, que son las cárceles. Si no, basta con ir a las denuncias de la seccional 20, que es la de Santiago. Un apunte metodológico que me estaban pasando, que es que cuando el territorio o sociedad es menor a la escala de medida, que es el de 100.000 personas, que es el que se utiliza habitualmente, las tasas de homicidios se vuelven inestables y pueden brindar una imagen distorsionada de la situación. No se deben calcular por barrio para un año, por ejemplo. Digo, vos eso lo estás sacando de parte del observatorio. Este es el observatorio. Una nueva observación metodológica sobre el trabajo del de hecho lo dice acá, ¿no? Dada la baja frecuencia de homicidios en algunas secciones policiales, las tasas de homicidios por jurisdicción policial pueden presentar importantes fluctuaciones a través de los años, por lo cual se recomienda cautela en su interpretación. Eso cuando seguís la serie, ¿no? Un ejemplo que me pone es una población pequeña de 2.000 personas que no ha registrado ningún homicidio en los últimos 9 años, pasaría de 0 a tener una tasa de 50 a cada 100.000 con la ocurrencia de un único caso en el 10º año. Quien me pasa el dato justamente es Emiliano Rogido, que estaba escuchando el programa. Bien. Igual no sé para poblaciones más grandes. Pero sí, entiendo el punto. Entiendo el punto de decir, está... Se discute sobre la liberación de presos con aquel episodio allá en el tiempo, pero se olvida que vos meter gente presa también es un generador de violencia letal y lo estás teniendo hoy el problema y no lo has logrado resolver. Después está esa otra discusión. Primero, tengo entendido que va a haber un llamado dentro de poco a toda la sociedad justamente para un pacto sobre el sistema penitenciario. Eso se va a dar acá a poco. Digo, no se habla tanto cuando se cuestiona la ley de humanización del sistema carcelario, no se habla tanto de cómo estaban aquellas cárceles que debían resistir mucha menos población de la que hay hoy, ¿no? Eso no se dice, que eran condiciones paupérrimas, como las que tenemos hoy también, o sea, no es que hoy no lo sean. También es difícil pensar que aquellos presos
que se soltaron en su momento, bajo determinadas condiciones, se abrieron las puertas, ¿no? O sea, tenían que tener X cantidad de su pena cumplido, del delito por el cual estaban siendo procesados, porque también tenías el problema de los procesamientos sin condena, hayan multiplicado tanto la violencia como para que hoy, o sea, que el Frente Amplio con cuántos presos asumió, con 5.000, 7.000 presos. Sí. Bueno, tenemos el doble. O el triple. Y también la honestidad intelectual a la hora de discutir, ¿no? Así como suena raro que desde el MPP se le cuenten los muertos a este gobierno, ¿no? Cuando tuvieron 10 años al frente del Ministerio del Interior y criticaban que le llevaran la cuenta de los muertos y se los tiraran por la cabeza. Y tuviste un pico de homicidios histórico en tu gestión. Claro, entonces ni tuviste buenos resultados y te quejabas de los números. No hagas exactamente lo mismo cuando das vuelta el mostrador. También, desde el actual gobierno, tener honestidad intelectual a la hora de leer el programa de Frente Amplio, ¿no? Cuando esa cantinela respecto a la desprisionalización, es clarísimo qué es lo que quiere decir. No quieren decir, vamos con una nueva ley de humanización y abramos las puertas y que salgan todos los presos de nuevo que metió este gobierno en la cárcel. No quiere decir eso. Quiere decir, claro, que si vos lees los programas de gobierno de los candidatos, hablan de fortalecer la OSLA, que ahora cambió de nombre, hablan de medidas... O sea, hay cierto consenso en que hay que trabajar sobre determinados tipos de medidas que no necesariamente pasan por la prisión. Entonces, demos los debates con honestidad intelectual, tratando de entender qué es lo que quiere decir el otro, porque capaz que ahí sí nos podemos poner de acuerdo. Tanda, una cancioncita antes. Vamos a escuchar del disco Binaural haciendo Thin Air a Pearl Jam. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluaran. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente, convendría también que dejen sus cargos. Realmente fue una puñalada por la espalda. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Mierda, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Y llegó a decir, se terminó el gobierno. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, ese es el título del documental que estrenó hace unas semanas el cineasta Federico Lemos, a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos. Bienvenido, Federico. Obviamente, como buen documentalista, ya estás registrando esta entrevista, siempre, ¿no? Mi vida es registrar. Tengo un gran problema con mi hijo chiquito de 7 años que no soporta que esté todo el día registrando su vida. Tengo que dejar de... Se da al revés. Todo. Es él el que te dice, papá, deja el celular en vez de vos decirle a él. Un placer estar acá. Bienvenido. Lo mismo, Federico. Gracias por arrimarte. La básica, la de arranque, ¿no? O sea, podrías haber hecho múltiples miradas sobre la vida de Jorge Valle, ¿no? ¿Cuál fue la que elegiste? ¿La de narrar
cronológicamente sus grandes mojones? Capaz que no tenía muy claro la elección, sí tenía bastante claro lo que en realidad no tenía ganas de hacer, ¿no? Que fuera de repente una reivindicación explícita de Jorge Valle y del político, el hombre, el que llegó al país después de 4 intentos fallidos, en su quinta, y la quinta, como dicen muchos, la vencida, sino tratar de buscar un cierto equilibrio, ¿no? En una documental que iba a tener un montón de material y de testimonios, porque la figura del doctor Valle, de Jorge Valle, el apellido Valle, para mí tenía que tener cierta importancia en el final de la línea de tiempo y no centrar la película únicamente en su gobierno, ¿no? Entre el 2000 y el 2005, para mí era importante mostrar su batalla personal a lo largo de su vida frente a distintas situaciones que se le fueron presentando, pasando por el vínculo y la relación con su padre, los distintos matices de su relación con Julio María Sanguinetti y fundamentalmente también las distintas instancias de elecciones internas que él termina a lo largo de su vida atravesando para poder llegar a ese último escalón, que era como su última oportunidad en el año 99, que termina en posterior a la reforma electoral del 96, dando esa primera instancia de balotaje y lo que podríamos llamar como la primera coalición de gobierno que se da cuando Lacalle apoya su candidatura y finalmente derrota a Tabaré Vázquez en el 99. Básicamente la búsqueda de un equilibrio que siempre es, creo que lo más difícil de lograr en la vida en cualquier índole, ¿no? El equilibrio. Y había una decisión de salir a buscar una pluralidad de voces, un rico archivo que sostuviera el relato, porque además me parece que también es muy difícil a veces en el género documental atrapar al espectador desde ciertos elementos que la ficción tiene, ¿no? Como la tensión, la música. El documental a veces exagera mucho el volcar información, ¿no? Que esta parte de esta película tiene 70 años de información y de historia. Entonces, cómo lograr ese balance era un desafío. Ese caminar por esa cornisa permanente fue bastante complicado, ¿no? ¿Cómo es que se te mete la idea de meterte precisamente con la figura de Jorge Valle? ¿Cómo llegás ahí? Porque a priori no es algo que esté tan visitado, ¿no? Una figura política reciente, porque en definitiva su fallecimiento es relativamente reciente en términos históricos, visitado por una película. Claro. Yo creo que hay varios disparadores a lo largo de mi vida, pero creo que uno de los más importantes fue cuando vi el tráiler de la película de Wilson, de Mateo Gutiérrez, figura que yo hubiera encantado tomado con mis manos si hubiera podido resolver esa decisión rápidamente y haber hecho ese documental, porque además atraviesa mucha parte de mi vida y de mi familia la figura de Wilson. Me acuerdo que me contacté con Mateo, lo felicité por su trabajo y a partir de ese momento tomé la decisión de hacer un documental sobre una figura política que, en ese caso, por descarte, ya no podía ser Wilson, y quien aparecía de inmediato era la figura de Jorge Valle. Porque además Jorge Valle aparece muy temprano en mi adolescencia, ¿no? Como una de las, junto con Wilson, como una de las figuras más fuertes, políticamente hablando, que además a mí me llamó poderosamente la atención en ese momento, a los 14, 15, 16 años, algo que a mí me identificó mucho a lo largo de mi vida, que es la persistencia cuando uno va a buscar algo, ¿no? Esa persistencia que él tenía tras ese intento fallido durante muchos años de lograr la presidencia, a mí me llevó a darle el voto al doctor Valle. En una familia además que no éramos ninguno de los que estábamos en mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, votantes del Partido Colorado. Nunca lo fuimos. De hecho, en esa mesa familiar recuerdo haber tenido esa conversación con mi padre, con mis hermanos, y haber salido el tema arriba de la mesa. ¿No? Este tipo, ¿cómo insiste? ¿Cómo va? ¿Y cómo vamos a darle el voto? ¿No? Es como una cosa de vamos a darle la oportunidad de gobernar en una familia además que, por un lado materno, frente amplista, fuerte, militante, como fue mi mamá durante toda su vida, fallecida este año, y a quien dedico la película. Por otro lado, familia blanca, wilsonista,
con abuelos y bisabuelos que lucharon con Aparicio Saravia, o sea, fuertes convicciones hacia otros lugares. Un hereje. Sí, el hereje Valle estaba ahí en el medio de la conversación y aparece en un momento en donde un par de miembros de mi familia les presta el voto. Porque yo siempre he prestado el voto. Como me he definido muchas veces una persona que cree fuertemente en la rotación democrática, en los partidos y en los hombres. Me han defraudado todos y me han defraudado personas y partidos, pero eso no quiere decir que de alguna manera siempre permanentemente uno busque momentos determinados del país con propuestas determinadas que puedan calzar para lo que se necesita. En ese momento calzaba Valle. Entonces también está marcada esa decisión personal cuando tomo el tema y cuando tomo al personaje. Bueno, esta figura llamó la atención de mí cuando era joven. Ahí, ya que estamos en el tema, ¿en qué año, para qué campaña estamos hablando? Estamos hablando de la campaña en la cual él finaliza su intento. En la que gana. En la que gana, en el 99. Yo tenía 19 años. Tu primera elección, ¿no? Mi primera elección, ¿no? Nada menos. Pero y ahí, porque obviamente capaz que te cautivó la... No era mi primera, perdón, mi segunda elección. ¿Tu segunda elección? Sí, mi segunda elección tenía 24 años. Ah, bien. Me saqué unos añitos ahí mal calculado. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. No es lo mismo, aparte, no es lo mismo ser la primera que la segunda. O sea, ya había el voto anterior, había sido hacia el Partido Nacional, que había ganado, había perdido el doctor Valle con la calle, en el 94. No, en el 94 gana Sanguinetti por segunda vez. Entonces estamos hablando de él. El candidato era Ramírez o Volonté. O sea, porque ahí todavía no estaba la reforma constitucional, estaba la ley de lemas, ¿no? Eso es haber estado tan contaminado con tanta información que ya las fechas. Por eso traje a Caetano, para que me ayudara un poco con las fechas. Bueno, está Gerardo Caetano, que es el narrador, pero también es, digamos, uno de los historiadores principales que aparece, una de las voces autorizadas que aparece en el documental. Obviamente aparece la familia de Valle, sus hijos, Mercedes Menafra, aparecen sus colaboradores más cercanos durante su periodo de gobierno, aparecen obviamente sus rivales y hermanos de todas las horas, digo rivales y hermanos, porque aparece Julio María Sanguinetti, ¿no? Que fue, digamos, por momentos, digamos, su compañero de militancia política, pero su némesis en algún momento, incluso quien a juicio de muchos lo traicionó en las elecciones del 89. Le arrancó un brazo. Después le pasó la banda presidencial. Sí, exactamente. Pero bueno, con un brazo menos. Se la tuvo que colgar. Sí, claro. Sanguinetti le faltaba un brazo. Aparece José Mujica, aparece Luis Alberto Lacalle. Astori. Danilo Astori, que me imagino en una de sus últimas. De hecho, está dedicada a la película al final. Su última entrevista. Su última entrevista. Sí, nosotros tuvimos un año tras de su testimonio. Recuerden que él le daba las entrevistas vía Zoom. Muchas veces se lo veía bastante deteriorado, había decidido desaparecer incluso. Y una tarde, cuando la película estaba cerrada prácticamente, hay dos figuras que entran por la ventana y que cambian radicalmente la película. Y esto no lo conté en ninguna entrevista. Una es Curiel. El contrapunto de Vención en un bloque de la película donde está la parte más álgida, quizás, que es crisis, interpelación. Es muy bueno ese contraste. Sí. Ese contrapunto se da cuando la película ya estaba cerrada y hubo una discusión interna con, por ejemplo, con Gabriela Santini, que es parte del equipo de investigación periodística, nosotros, el editor. ¿Vale la pena, no vale la pena? Hay que ir a buscar a Curiel y hay que entrevistarlo. Y finalmente nos da esa posibilidad, repito, con la película cerrada, lo cual nos implicó abrir ese bloque de la interpelación e incorporar ese contrapunto muy interesante. Es clave ese contrapunto. Ahí estábamos yendo ya al último tramo del documental, que es el gobierno de Valle y la crisis. Exacto. El momento en que se interpela a Vención, semanas antes de que termine siendo destituido, por el rumbo de la economía, pero sobre todo por la corrida bancaria. Y Curiel, últimamente, para tratar de dejar su versión de la historia, ha venido diciendo que él lo cuidó a Vención al no hacer referencia al Banco Comercial, lo que estaba pasando en el Banco Comercial, por más que él manejaba la información, ¿no? Sí, bueno, pero también... Pero Vención, por otro lado, no entiende que haya sido cuidado, porque Curiel al final de la interpretación le lleva una montaña de cartas de personas que estaban pasando lo horrible, depositarios del Banco Comercial, otros bancos, y se lo tira a la mesa, y eso salen los informativos, todo. No, y además esa situación y el sentir de
Bención está en la película, ¿no? Sí, sí. No, lo dice claramente en el final de ese contrapunto. Pero volviendo a una. Es espectacular. Como la lectura de cada uno sobre ese momento es Curiel, mi viejo y querido amigo, y el otro. Ahora, también es importante lo de Astori. Imagínense el testimonio de Astori, que también es muy fuerte. Incluso yo atesoro fuertemente esa última charla y ver una persona que prácticamente diría ya sabía que estaba dando su última entrevista, accedió a recibirnos en su casa, que no recibía absolutamente nadie, y dio un testimonio. A mí me impactó muchísimo, muchas de las cosas que él dijo, y están en la película. Eso nos implicó abrir la mitad de la película para adelante en un montón de aspectos. No solamente por el peso de lo que él dice, sino cómo lo dice y en el momento que lo dice. Pocas semanas después él fallece, y me parece como fundamental haber tenido esa posibilidad de incorporar esos dos testimonios, que se suman a otras figuras del Frente Amplio, como Gonzalo Fernández, como el Pepe Mujica, como Richard Reed, Macarena Hellman, distintas figuras y personalidades del Frente Amplio que en esa búsqueda del balance y el equilibrio están ahí siempre entrando y saliendo de distinta manera. Ahí hay otro contraste interesante, que es la posición que lleva adelante durante la crisis Danilo Astori y la que lleva adelante Tabaré Vázquez, ¿no? Con aquel tema del pedirle el default, que también aparece. Otro de los contrapuntos de la película, que también marcó el otro, que es Luis Alberto Lacalle, su socio, su aliado político, que abandona de alguna manera, o le suelta la mano en un momento, le plantea la renuncia de Bención, obstaculiza de alguna forma ciertas partes del proceso, y es uno de los más críticos incluso en la película, ¿no? Con la figura de Valle y con distintas cosas que ocurrieron en su gobierno. Entonces, bueno, me parece que la película, y voy al principio de la pregunta, trató de no quedarse con una etapa exclusivamente marcada entre el 2000 y el 2005, sino que nos fuimos hasta el 47 y plantamos algo que para mí era importante. Fíjate vos esto, mucha gente hasta el día de hoy sigue pensando que Pepe Valle Ordóñez es el abuelo de Jorge Valle, o que Luis Valle era el tío. Entonces, una obviedad que quizás pareció una obviedad a muchos que se sentaron a ver, esos 4 minutos iniciales en donde brevemente Caetano de la mano con un archivo maravilloso histórico muestra el vínculo entre Valle Ordóñez, Lorenzo Valle, Luis Valle y Jorge Valle, quién es quién y cuál es su vínculo, ya ahí ordena bastante la cabeza del espectador, porque después inmediatamente de eso comenzamos con las diferencias entre Luis Valle y Jorge Valle, su padre. Eso también es interesante, seguramente muy conocido por muchos, pero seguramente para otros no, la actualización ideológica del vallismo que hace Jorge Valle respecto a su padre. Claro. Donde incluso termina siendo una actualización que es más importante que la que hace el propio Sanguinetti, ¿no? Porque ahí eran socios políticos, más allá de que ya estaban teniendo ideas distintas y después se terminan separando. O sea, ahí se arman varias vertientes, después se termina Batalla, Michelini, o sea, Valle, Sanguinetti, o sea, hay varios quiebres ahí. Pero ahí creo que Caetano utiliza, y todo el mundo ha utilizado el término parricidio, ¿no? O sea, sí, Bención también lo utiliza, el parricidio intelectual y una, como dice también alguno de los entrevistados, la vaca sagrada del vallismo, ¿no? El terminar con el colegiado. Y bueno, hay un montón de información que no deja de ser histórica, pero que había un intento y una intención nuestra de hacerla entretenida, desde la narración, desde lo musical, desde lo visual, para que lo que pasa muchas veces con los documentales, que tienen como son señalados como técnicos, aburridos, grises, lentos, que te adormecen, tratar de no perder esa atención que queríamos lograr del espectador desde el arranque y llevarlo de una manera lo más amigable posible hasta ese momento que se da en el quiebre, ¿no? De la película, que se da básicamente a partir del infierno. La película tiene dos grandes universos, el cielo y el infierno. El cielo se da hasta la Comisión para la Paz, básicamente su camino, su legado, su llegada, su primera gran acción. Hay un purgatorio, si se quiere, que es cuando es llevado preso y toda la dictadura para Valle, ¿no? Sí. Y su proscripción. Exactamente. Ahí tenés un estadio intermedio. Hay un estadio intermedio. Él vuelve después al cielo. Correctísimo. ¿No? Sí, correctísimo. Y después se da ese discurso del ALCA, que es donde él toca básicamente el cielo con las manos. Va a cerrar un negocio que hubiera sido histórico para el Uruguay de venta de carne y aparece ya las 7 plagas de manera ininterrumpida hasta el final, ¿no? En la película. O sea que hay como dos momentos bien diferenciados y marcados, pero había una búsqueda
muy clara nuestra, que además es una intención que tratamos de tener en todos nuestros documentales, de atrapar al espectador, ¿no? Es curioso eso que decís, porque yo no me había quedado con esa interpretación. De hecho, una de las preguntas que tenía era el cielo, ¿cuál era? Porque es una, y la película lo refleja muy bien, es una llegada al cielo, si querés, muy trabajosa para Valle, ¿no? Porque él, si se quiere, viene tocado con la varita de ser el hijo de una estirpe de presidentes, ¿no? Está bien, no era Lorenzo Valle, José Valle Ordóñez, después Luis Valle Berres como el sobrino de José Valle Ordóñez, y después él, el hijo de Luis Valle Berres. Pero después se le empieza a complicar porque llega la dictadura y comete el parricidio. Él era el candidato natural de su sector y no puede porque está proscripto, y él toma una decisión de mucha hidalguía en ese momento de no trancar el tema de la proscripción, algo distinto a lo que se hizo desde parte del Partido Nacional. Sanguinetti asume la presidencia y no lo nombra a él como sucesor. Ahí se viene la interna con Tarigo. Él le gana la interna a Tarigo, pero después pierde la elección con Lacalle por ser, y es parte de la tesis que ustedes plantean, ¿no? Muy honesto y muy vehemente, por ejemplo, con su propuesta de... O no poder consigo mismo, con su naturaleza, claro, no poder controlar su forma de ser. Después le cuesta varias elecciones más, y cuando llega, y ahí sí, el momento que era que él había soñado toda su vida, aparece el infierno, se le cae enseguida arriba, pero ¿no? también aparece en actos intermedios que se van dando a lo largo de la película, como que se desencadena finalmente a partir de la aparición de la fiebre aftosa. Episodios anteriores, como su prisión política, uno de los primeros presos políticos del Uruguay antes de la dictadura, la infidencia y su prisión política son dos purgatorios muy marcados que marcan después lo que va a tener que enfrentar él. Entonces, de alguna manera también me parece que la cuestión de la memoria emotiva del espectador, ¿no? Yo voy a las funciones y me pongo mirando al costado, no miro la pantalla, miro a la gente, ¿no? Y hay la película ya la viste, la cara de los espectadores. Pero más allá de eso, hay algunas reacciones puntuales que yo voy a buscar, ¿no? Hay una que es maravillosa, que es cuando aparece el contrapunto, el debate en la mesa entre Never Araujo y el querido sordo González, ¿no? Cuando aparece Never y el sordo, la gente se derrite en la silla. Eso es memoria emotiva al 100%, porque aparte hay muchas imágenes que son difíciles de hallar, si es que no son imposibles. Y que además son parte de nuestra construcción también. Estamos, los últimos 25 años nos criamos viendo eso. Y también pasó cuando la cadena, donde él sale hablando casi que llorando, y la gente también, ¿te acordás cuando se puso a llorar? Y la gente habla. Esos hallazgos también, que son parte de un laburo intenso de búsqueda de archivo, enriquecen un montón la película, ¿no? También la enriquecen porque también te ponen en un lugar en donde permanentemente estás haciendo ese ejercicio de recordar con quién viste esa conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué pasó cuando González y Never dieron que Valle había ganado el balotaje a Tabaré Vázquez, cuando se da la inversa, que el Frente Amplio asume por primera vez, el himno, cuando llega Valle a entregar la banda a Tabaré Vázquez. Hay una escena también de Lacalle con el que es actual presidente de la República, el chiquito con 12 años, que la gente lo ve y lo señala la pantalla. O sea, todas esas cosas también son guiños, como el sentido del humor de Jorge Valle. Había también una necesidad de no exagerar al personaje desde ese lugar de ácido, irónico, su sentido del humor, su carácter fuerte, muchas veces menospreciando y disminuyendo al interlocutor que tuviera, periodista o quien sea. Era muy fino eso, tenía cientos de chistes y encontronazos, pero sentía que tenía que ser muy cuidadoso con eso, porque eso podía volcar hacia otro lugar la conclusión del espectáculo. Bueno, ya está. Está así, era divertido, era medio sorete con algunos momentos, era así, pero mostrámelo en la medida justa. Bueno, te voy a preguntar, hay que hacer una tanda, un cortecito breve, Federico, y hay muchas preguntas. Una, justamente, o sea, hay un archivo audiovisual abundante, que eso sostiene el documental en buena medida también, ¿no? Desde el vamos, ¿no? Obviamente hasta el final de su gobierno. Hay apariciones medidas de Valle. Valle no aparece mucho. Esa es la verdad, no aparece mucho. Vos podrías haber contado perfectamente la historia de Valle a través de Valle. O sea, debe haber grabaciones, entrevistas, o sea, todo tipo de documentos con el propio Valle hablando. Sin embargo, elegiste que lo contaron otros la historia. Y hay hallazgos, hay algunos hallazgos
para los más curiosos, novedosos, como por ejemplo aquella famosa, en verdad fue una conferencia, no, sí, fue una cadena donde él sale a pedirle a la población confianza en medio de una corrida bancaria inédita en nuestro país, se quiebra, sus asesores se querían matar, la calle lo quería matar, todo el mundo lo quería matar, y él dice, no, así soy yo, que salga. ¿Cómo encontraste esos materiales? ¿Por qué decidiste dejar a Valle en cuentagotas? Y algunas polémicas que surgieron a partir del estreno documental. Muy bien. Después de la tanda. Seguimos conversando con Federico Lemos, director de este documental sobre Jorge Valle, que se encuentra actualmente en varias salas de Montevideo y también del interior del país. Quedaron algunas pendientes, Federico, antes de la tanda. La arqueología de archivo, que siempre para un documentalista es de las partes más emocionantes, me imagino. Había dos en particular. Una salvo los que estaban ese día mirando en vivo la tele, nunca más la habían visto, que es el momento que Jorge Valle sale a hablarle a los uruguayos para tratar de darle confianza a ellos y también al sistema bancario y evitar una corrida, una sangría de dólares que era imparable. Y se termina quebrando, generando el efecto contrario para muchos al que se había pensado la conferencia, esa cadena. ¿Eso dónde lo sacaste? Y también el discurso que da en la OEA con Chávez, con Bush, ¿no? Enrostrándole a Chávez de que él tenía 7.000 estaciones de servicio en Estados Unidos y eso era su acuerdo comercial con Estados Unidos, y que quería no sé cuántas carnicerías, y que de alguna forma termina comprando al propio Bush, que lo invita a juntarse. ¿Eso material dónde lo sacaste? Bueno, dos personas que trabajaron fuertemente en este proyecto en la búsqueda de archivo, Gabriela Santini y Gustavo Signorelli, que de alguna manera son los responsables de gran parte de todo lo que ahí se ve. Por un lado se abrió una búsqueda a través de los noticieros, donde había cosas, pero pocas. La otra fue Cinemateca, y después un tercer camino familiar y el archivo de la imagen del Sodre. El archivo de la imagen del Sodre es donde aparecen algunas perlitas interesantes, material inédito con la familia, charlas y momentos familiares, o por ejemplo cuando él cuenta lo que fue a hacer cuando se entrevistó con Duhalde, lo que le fue a sugerir, a advertir si no lo iban a terminar echando. Sin spoilear mucho, contar algunas cosas que están en la película, pero que son parte importante de una búsqueda muy intensa de material, en donde muchas veces casi bajábamos los brazos, y aparecieron ciertas perlitas que hacen, incluso hoy lo mencionaba en un review que hizo la gente de Cinemateca, un riquísimo material de valor histórico en un país donde hay muchas dificultades con ese tema, ¿no? Estamos hablando de un país que cada vez que va a buscar algo, alguien se encuentra con dificultades. De hecho, me ha pasado en estas semanas que me han escrito decenas de personas, estudiantes o realizadores jóvenes audiovisuales que están con tesis y con proyectos y cuestiones pidiéndome, vi la película, este material dónde está, cómo me lo puedes dar, cómo lo puedo conseguir, como que también hay un cierto grado de asombro de esas cosas que la gente ve, ¿no? Y que también son para mí el combustible más rico y más valioso de este documental, así como los testimonios de personas que muchos ya no están y otros están también despidiéndose, ¿no? Sí. ¿Qué repercusiones después podemos entrar en las más públicas, pero íntimas has tenido desde el punto de vista político? ¿Te han llegado comentarios? Me imagino que podemos hablar ahora cómo le ha ido a la película. Le ha ido muy bien. Me imagino que hay un sector más interesado, incluso a nivel dirigencial, que le ha estado viendo y que te ha hecho llegar comentarios. ¿Ese feedback cómo ha sido? Bueno, el feedback del público es excepcional. La película hoy cierra su segunda semana en cartel. Estamos superando los 10.000 espectadores. Nos pone eso en un podio privilegiado. La película hoy es segunda o tercera en cantidad de espectadores acumulados en Uruguay, detrás de muchos tanques de Hollywood, lo cual para un documental y de política y uruguayo es un mérito tremendo. Y eso obviamente habla también bien de la película, del boca a boca que tiene, porque la gente cuando genera esos fenómenos de taquilla se dan muchas veces por interés,
por una buena campaña de promoción y difusión o prensa, o porque la película en definitiva está siendo valorada y validada por el público, que es el que la recomienda. Así que en ese sentido muy contentos. De hecho, hoy abrimos la tercera semana, estamos en todos los cines de Montevideo y en muchos del interior, en un montón de vueltas, que también es difícil a una película uruguaya que les den tantas posibilidades. A nivel interno, político, familiar o de partidos, bueno, la verdad que muy contento de lo que está sucediendo con un montón de personalidades y figuras de distintos partidos políticos. Por ejemplo, Florencia Astori, que es la hija del contador Daniel Astori, que además es muy militante del Frente Amplio, que está acompañando la campaña de Carolina Cose, hizo un posteo recomendando la película, diciendo que es conmovedora, que la vayan a ver. El precandidato del Partido Nacional, Delgado, hizo un tuit y un mensaje el otro día yendo con toda su familia a ver la película al cine. Varios precandidatos del Partido Colorado y otros partidos han elogiado digamos, el documental y en la dirección que va, ¿no? El documental va en la dirección de la construcción, de la pluralidad y también del debate, algo que es muy necesario hoy y que además pone en perspectiva un debate que se daba en un contexto de nuestro país muy distinto al debate que estamos hoy naufragando, ¿no? Que es bien distinto. Ahora, Federico, este documental, Valle, digamos, para mucha gente es una figura controvertida, muchas personas todavía se la cobran a Valle por lo que tuvieron que pasar durante la crisis. Obviamente ha habido una revisión de lo que fue el manejo de la crisis en los últimos años. Y sí, se han llegado a ciertos consensos, ¿no? ¿Esta película vos creés que lo redime a Valle? Me imagino vas a decir, no, lo pone en su justo término. Pero, ¿dejaste de lado algunas cosas que podrían dejarlo peor parado a Valle? Sin duda. Lo que pasa es que Valle ni santo ni demonio. Él es parte de una crisis, porque la crisis se da en su gobierno. Y todas crisis son producto de múltiples factores. Endosarle a Jorge Valle la responsabilidad absoluta de una crisis es una tontería. Porque él, además, que fue responsable de muchas de las decisiones equivocadas que toma, él también aporta la solución, de alguna manera. Llámese casualidad, la salida de Bención, la llegada de Chugarri. Es uno de los que aportan una salida favorable a la crisis. Una crisis que deja efectos devastadores en nuestro país, pero que después se da un repunte favorable económico que deja en mejor posición al Frente Amplio para los gobiernos posteriores. Entonces, algo que es reconocido por Astori. Es reconocido por Astori y por muchas figuras de la izquierda. Entonces, de alguna manera, redimir la figura de Jorge Valle, como lo dijo en un review, que si ustedes me permiten yo voy a brevemente leer, porque me parece que es importante, no lo digo yo, lo dice la gente que se encarga de escribir ciertos reviews y que saben de algo, que es Cinemateca, y dice así: la historiadora Ana Ribeiro afirmó alguna vez acerca de Jorge Valle que la historia sería más benevolente con él que con muchos de sus contemporáneos. No se equivocaba y la reivindicación del personaje, con sus luces y sus sombras, llegó incluso antes de lo que muchos pensaran. Básicamente, entiendo que no es una reivindicación, pero la película está vista por mucha gente como una reivindicación, por lo que atravesó su lucha personal a lo largo de su vida, por las cosas que enfrentó. Vos hablabas del purgatorio y su prisión política. Hay mucha gente que no sabe que fue uno de los primeros presos políticos, mucha gente que no sabe que detrás del plebiscito del 80, algo que debería ser recordado como un hito fundamental en la historia democrática de nuestro país, tuvo como protagonista principal al doctor Jorge Valle. Ni que hablar de la Comisión para la Paz. Venimos del 20 de mayo hasta ahora en unas semanas bastante movidas con el tema de los desaparecidos, la marcha del silencio, aparición de restos. No nos olvidemos que la primera movida que hace Jorge Valle al asumir es recibir a Hellman, colaborar con la búsqueda de los estudios genéticos en París para que aparezca Macarena Hellman, conformar la Comisión para la Paz, dar un puntapié inicial en algo que es muy importante. Para mí era fundamental recabar toda esa información y ponerla sobre la mesa y que sea en definitiva el espectador el que termine con perspectiva, el que sigue odiando a Valle y lo sigue responsabilizando de lo que pasó en este país, no le va a cambiar su forma de pensar con esta película. Y tampoco la película pretende eso. Tampoco la película pretende desembocar en un momento complicado, no complicado, pero especial, coyuntural en nuestro país, a torciar, no sé cómo dice la palabra, terciar era la palabra correcta, una elección interna. ¿A quién puede votar más un votante disidente o actual del Partido Colorado a partir de esta película?
a Ojeda o a su guía o fulano. Pero por lo menos a Julio María Sanguinetti le valió un correo de los viernes, ¿no? A Julio María Sanguinetti le molestó la película. Y bienvenido que le moleste la película a muchos. Le molesta, digo, porque acá también es una elección del director que es, bueno, yo voy a agarrar a Gerardo Caetano, una figura connotado historiador de nuestro país, cientista político también, para que alumbre episodios importantes, mojones importantes de historia nacional, con su visión, su interpretación. Con su visión. A Sanguinetti, algunas de las interpretaciones que hace Caetano no le gustaron al punto que en el correo de viernes le dedicó unas palabras. Ahora, permitime decir algo. La narración de Gerardo Caetano, los fragmentos. Primero que nada, él está en dos lugares. Él es entrevistado y es narrador. Cumple dos roles. En los dos es Gerardo Caetano y es su visión. Yo no participé en la redacción de los textos que están en el bloque donde él narra ciertas cosas. Es la visión de Gerardo Caetano y yo la respeté. No hubo un punto o una coma que yo quitara de lo que él dijo. Y eso es una decisión del director. Entonces, la decisión de la convocatoria del historiador y politólogo Gerardo Caetano, con su objetividad y con su conocimiento de muchísimas cosas, pero también su visión política, fue respetada por el director. Le molestó a Sanguinetti, le molestó a algún otro más, y está buenísimo que haya pasado eso, porque también, y fue respetuoso Sanguinetti en esa crítica que hizo, como lo fue La Diaria, como lo fue Cinemateca, como lo está haciendo mucha prensa que quizás podría haber aniquilado la película, la podría haber aniquilado y me podría haber aniquilado a mí como un operador político, un tipo que le viene a lavar la cara a Jorge Valle, y no sucedió. Y no ocurrió. Quizás tenga que ver, sin duda, mucho de lo que yo vengo haciendo hace muchos años. Yo no aparezco de la nada a hacer esta película. Yo vengo haciendo cine documental hace 15 años. Y trabajo con una convicción y una honestidad que no me la quita nadie. Voy hacia un lugar y ahí no me tuerzo un segundo. Entonces, cuando vos vas con honestidad y cuando vas con convicción, es muy difícil que el resultado sea otro que el que está pasando. Entonces, está pasando que la gente está yendo a ver la película, la está recomendando, está reflexionando y está viendo que algo puede navegar de manera distinta en un lugar en donde hoy las cosas están navegando hacia otra dirección. La película va en un sentido distinto al que hoy está yendo el debate en nuestro país, político, social, en lo que quieran llamarlo. Y a mí me enorgullece mucho eso, porque me parece que también es momento a veces de retroceder un poco y mirar, ¿no?, hacia dónde vamos y de dónde venimos. No, la crítica de Sanguinetti, porque quedó colgado, venía por el lado del rol o la importancia que había tenido la Comisión para la Paz como un hito. Hay dos mojones. Una que es la crítica, la visión que tiene Caetano de Jorge Pacheco Areco. Y la otra es sobre el rol del sector de Sanguinetti a la hora de la conformación de la Comisión para la Paz. Es decir, que el sanguinetismo no aportó figuras, según lo que dice el documental, para la conformación de la comisión. Sanguinetti entiende que no era que rechazar la Comisión para la Paz, entendía que había una sobrerepresentación del Partido Colorado si ellos ponían su nombre. Y da una explicación de las críticas históricas que ha recibido Sanguinetti sobre su rol en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Claro. Porque hay un quiebre claro entre un gobierno y otro. Totalmente, totalmente. Y la figura de ellos dos y la relación está muy... Mucha gente me ha comentado, ¿y por qué no fuiste más a fondo? Con el brazo y con lo que... Y yo creo que también uno con sutilezas puede mostrar las actitudes de uno y otro, y están plasmadas a lo largo de la película todo el tiempo, cómo fue Valle y cómo fue Sanguinetti siendo Sanguinetti y Valle siendo Valle. Después el espectador tiene la capacidad de profundizar o no sobre esos hechos y definir, bueno, mirá, ¿no? O tomar partido o no tomar partido, pero ese gran confrontamiento que sobrevuela por los otros que sí están más a fondo, ese sobrevuela toda la película. Pero sobrevuela siempre con un cierto grado de sutileza que para mí era importante mantener, ¿no? Eso fue también una decisión. Bien, Federico Lemos, director de este documental sobre Jorge Valle, que está en salas, alguien preguntaba incluso si está en Maldonado, por ejemplo. Estamos en Maldonado, en Punta del Este, en los cines nuevos que acaban de abrir en el shopping, pero también en la península, en Gorlero y la 27, ahí en los cines de Grupo Cine. Estamos en todo el país, un estreno nacional enorme, Jung, Minas, Rocha,
Paysandú, Salto, Nueva Helvecia, estamos en un montón de departamentos y arrancamos esta tercera semana mañana con un montón de vueltas y horarios, así que quienes no la pudieron ver tienen una linda oportunidad de hacerlo. Ahora había en Cinemateca una proyección con preguntas y respuestas. Me voy a Cinemateca a las 21 horas, hay función y al final, 22:15, me quedo a charlar con el público. Bueno, ahí tienen, están invitados. Gracias, Federico. Felicitaciones. Es fácil desviarse. En breve se viene Cristel Latequi, va a estar con invitado Ernesto Tavares, que está estrenando música y lo vamos a tener acá, a vivo, escuchando sus canciones. Qué bueno conocer nuevas canciones de Ernesto Tavares. La verdad que sí, siempre es bueno. Gran plan. Gran plan. Y la vamos a escuchar y vamos a escuchar al propio Ernesto. Me quedé colgado, Nico, el otro día. A ver. Que hicimos un repaso sobre los primeros spots de campaña que empezaron a aparecer de los precandidatos. Y ese que comentamos, que es una serie en realidad, realizado por Mateo Gutiérrez, de Llamando Borsi, ¿no? Él habla en los primeros spots sobre su infancia, el barrio, Canelones. Claro, empieza hablando de Cerrillos, el lugar donde vivía. O sea, es una serie que va evolucionando en el tiempo y después en determinado momento de su llegada a Canelones. No me acuerdo después cómo seguía. Tampoco, porque es como las series, ¿viste? Que uno se las abandona. Entonces yo la retomé en este capítulo después. Ahí está. O sea, me sé que me perdí unos capítulos en el medio y llegué a este, que lo pasamos el otro día, porque parecía, digamos, inteligente el abordaje que hacía en este clip sobre una beta de la cual él conoce mucho, que es el folclore, ¿vale? Es bailarín, ¿no? Tradicionalista, de danza folclórica, y bueno, y por extensión la música folclórica, ¿no? Y bueno, esa cosa que Orsi tiene que apuntalar, que es, por un lado, bueno, es un presidente que mira a todo el país, o sea, que es un presidente que puede conciliar lo urbano y lo rural, y es un presidente que tiene puentes también, es decir, que si bien el Cerno Frente Amplista puede dialogar con otras expresiones políticas. Y todo estaba sintetizado en ese breve spot. Exacto. Mientras se le hablaba de música. Vamos a recorrer la primera parte del spot para los que no escucharon. ¿Qué pasa si escuchás esto? ¿Qué te recuerda? Me encantaba esto. Estás loco. Lo mejor. Yo escuchaba todas esas cosas. Hay una que se va una con la trompa. Divino. Esto era un fenómeno. ¿Qué va? Mirá vos lo que yo escuchaba. Mis compañeros escuchando rock argentino y yo escuchando esto. Yo creo que no se fue muy justo con este. Era blanco. Lo tildaban de blando o de derecha. De escuchar las letras te morís, ¿no? A mí me pasó en Santa Lucía. Yo llegué temprano al vestuario. Ahí está, la primera referencia. Después sigue hablando, o sea, está hablando de Tabaré Echeverri. Blando y blanco. Después habla de Santiago de Chalar, Colorado, ¿no? De sus gustos musicales. Cómo a través de sus gustos musicales él puede tender puentes hacia otras colectividades. Después termina hablando de los olimareños, emparentados con el Cerrito 69, con los Tupamar. Y después termina con Alfredo Citarrosa, comunista. O sea, recorre todo el arco político a través de la música folclórica. Falta representante del Partido Independiente, ¿no? Como para, la Vela Puerca, según Mieres, ¿no? Que era muy fan de la Vela Puerca, sí. ¿No? Pero nuevamente se repetía esto, ¿no? De que lo acusaban de blanco y de blando. Y hay una leyenda negra que a mí me ha llegado en varias ocasiones sobre la figura de Tabaré Echeverri, del pecho de fierro, como le decía, ¿no? Una persona nacida en Melo, fallecido a edad temprana, a los 32 años, murió Tabaré Echeverri en 1978. Alguien que, bueno, obviamente desarrolló su primera parte de la carrera en Cerro Largo, después se muda a Montevideo, obviamente para acceder al gran público, y ahí empieza a compartir digamos, espacios con otros músicos de la época con Falú, con los propios olimareños, arma sus propios conjuntos, se va a Argentina a probar suerte, le va mal, vuelve, y
Y ahí empieza a grabar sus discos más emblemáticos, ¿no? Crónica de los Hombres Libres, que es censurado por la dictadura, sale después con el retorno de la democracia, que son canciones de las gestas revolucionarias, ¿no? Blancas, pero también hay una canción a Baltasar Brum, es decir, o sea, Hombres Libres. Hay una canción que se llama Los Guerrilleros también. Pero bueno, Tabaré Echeverri, la leyenda negra de Tabaré Echeverri, que Tabaré Echeverri había sido colaboracionista en la dictadura, por ejemplo. Eso es una cosa que en algún momento circuló y que a mucha gente le habrá llegado también, ¿no? Y Orsi, cuando habla de Blando, ¿no? Y de Blanco también, pero sobre todo de Blando, está haciendo referencia a esa leyenda negra y a que fueron injustos con él, ¿no? Y traté de excavar un poquito en cuál era el origen de esa leyenda negra, ¿no? El índice de colaboración con la dictadura. Bueno, sí. ¿Cuál era la génesis de ese mito, de esa mitología? Estás diciendo que es un mito, para empezar, que no es real. Bueno, ahora a la información que puede llegar, ¿no? El libro de Namid Hassabay, que es se llama Canto Popular, es una verdadera biblia sobre la música uruguaya. Por un lado tiene biografías de todos los cantores populares, desde el primer canto popular hasta el último, desde que cerró el libro. Toda una primera parte también que hace el repaso de los géneros. Bueno, ahí en la entrada de Tabaré Echeverri, donde hace una breve biografía, dice: era de filiación política blanca, zaravista, ideales libres. Esto a simple vista lo emparentaba con la izquierda. Sobre estos aspectos políticos corrieron diversos rumores, algunos acerca de su colaboración con la dictadura. No obstante, esos comentarios han sido desmentidos por otros exponentes de izquierda del canto y por haber estado él mismo detenido en varias oportunidades, ¿no? Ahí Hassabay de alguna forma se aproxima a ese mito. Me fui a buscar a los archivos de la dictadura, ¿no? Que son una fuente inabarcable de... Te han tenido buceando muchas horas. Porque te permite, sobre muchos temas de historia reciente, la mirada militar de esos hechos, ¿no? Y me encontré con las fichas de Tabaré Echeverri. Obviamente están ahí, ¿no? Hay una ficha de su detención en Cerro Largo en el año 1976, si no me equivoco, lo voy a buscar acá, donde... Acá está, mirá. Tabaré Echeverri es detenido en averiguaciones. Folclorista permanece siendo indagado de exposición de la superioridad. En el día de ayer, la Jefatura de Policía de Cerro Largo informó que respecto a la persona, Tabaré Echeverri, que carece de antecedentes penales, está catalogado como izquierdista, ¿no? En el periodo eleccionario, y su domicilio, pone su domicilio. Después aparece otra entrada donde hablan de un allanamiento a su casa y los documentos que encontraron. Tabaré Echeverri es detenido, es llevado a la comisaría para declarar. Ahí se muestra, aparece un documento, un material subversivo, según la policía. Bueno, él dice que no se Una constitución de la República. Concretamente es el primer documento del Movimiento de Acción Nacionalista, ¿no? Que a juicio del militar o el policía de la época, estamos en el 71 acá, ¿no? No estamos todavía en dictadura. Bueno, pero Tabaré Echeverri fue llevado a la comisaría por supuestamente ser un subversivo, por sus letras, etc. Y bueno, lo soltaron porque no le encontraron nada. Y hay varias entradas más de Tabaré Echeverri. Ahora, él muere en el 78 de cáncer, ¿no? El propio Hassabay en la biografía dice que en sus últimos días terminó cantando para costearse su tratamiento, ¿no? Estaba en la llaga, no tenía un peso, no podía tocar mucho porque era, digamos, en algunos lados era hasta prohibido. Y lo que pude averiguar, ¿no? En base a alguien que a su vez conocía a otras personas que estaban, es que en el año 76, si no me equivoco, un coronel en Cerro Largo lo contrata para cantar en un evento. Y Tabaré Echeverri va y canta en ese evento de ese coronel, ¿no? El coronel le paga. Dando origen a la leyenda Dando origen a la leyenda negra. Después Tabaré Echeverri vuelve a Cerro Largo a los pocos meses y es detenido. Esa es la ficha esa que les acabo de leer, ¿no? Y a partir de ahí, un músico en particular, me dieron el nombre pero no lo voy a dar porque... músico fallecido,
Empieza... Influyente, muy influyente en la época, a fines de la década de 70, entre músico de músicos, formador de músicos, empieza a hacer circular el dato de que Tabaré Echeverri era un tira. Es decir, que era un infiltrado de los militares, ¿no? Y que había que tener cuidado con él. Se había pasado. Lo que me decían es que en realidad el origen de ese mito... ¿Esas fuentes de qué ámbitos son? De la música de la época. Sí, músicos de perfecto. La época. Músicos de la época. Y gente de la industria musical de la época. Está. 2 más 2, Nico, gracias. Entonces, bueno, al parecer el origen del mito, la leyenda negra de Tabaré Echeverri se debe a aquella vez que tocó para un coronel el Cerro Largo. Y a partir de ahí se empezó a decir que era un tira y quedó un poco radiado de la escena musical. Igual falleció antes de la explosión de cauto popular que fue a la salida de la dictadura, ¿no? En 83, 84, 85. ¿Y no nos vas a decir quién divulgó la fake news? Tengo que, viste que hay que tener por lo menos 3 fuentes diferentes. Está bien. Bueno, ¿en la tanda? Desde la tanda te lo digo. Y en la tanda, después de la tanda viene Cristel Latequi con Ernesto Tavares. Y vamos a escuchar a Tabaré Echeverri, perdón. Para que vean lo revolucionario que era Tabaré Echeverri, les dedicó, yo creo que es el único uruguayo que le dedicó una canción a la guerra de Vietnam.